Señor, en cada lugar, Señor. Ora, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo palabras, Señor. Palabras, Señor, que ha de edificar nuestras vidas, Señor. Palabras, Señor, que salgan, Señor, del mismo trono, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón el día de hoy. Vibra Santa, arriba canta, Señor. Te invito a que puedas cerrar ahí tus ojos. Día de predicación, día que el Señor va a hablar a tu vida. El día de hoy. Prepara tu corazón, ahí como estás. En la presencia del Señor. Aleluya, mi Dios eterno. Cierra tus ojos, ahí como estás. Ahí como te encuentras, en la presencia del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a decirle, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Y no tan solamente hablando, Señor, en nuestras vidas, Señor, sino que puedas traer palabras, Señor, a tu pueblo, este pueblo, Señor, que necesita de ti, Señor, que necesitamos, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Cada día, Señor, crecer en tu amor. Crecer, Señor, en tu misericordia. Crecer en el conocimiento de Dios, Señor. Para poder tener, Señor, la suficiente mente, Señor, capacidad de madurar, Señor, a tiempo. Antes, Señor, que tú vengas, Padre Celestial, para poder ser digno, Señor. Y así poder, Señor, ser llamado tus hijos, Señor. Es importante, Señor, poder aprender de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando, Señor. Derrama, Señor, de tu amor. Derrama de tu poder, Señor. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, Señor. Que a través de la palabra, Señor, venga, Señor, convicción, Señor. Que vengan, Señor, palabras, Señor, de amor. Que vengan palabras, Señor, de sustento, Señor. A cada vida, Señor, que quizás está padeciendo, Señor. Problemas, Señor, de diferentes índoles, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, al corazón del hombre, Señor. Que seas tú, Señor, hablando al corazón, Señor, en lo más profundo, Señor, ahí en lo intangible, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, derramándote, Señor, con amor, Señor, con llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria sea tu nombre. Ahí como te encuentras, en la presencia del Señor. Te invito a que puedas abrir el libro, amén, el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer, vamos a escudriñar las Escrituras el día de hoy. En la Epístola Universal del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 14. Vamos a leer, vamos a hablar. Vamos a escudriñar, vamos a aprender de la palabra el día de hoy. Amén. Vamos a hablar de la fe. Amén. La palabra del Señor dice, en el nombre de Jesús, de esta manera. Bendito sea tu nombre, Señor. Verso 14 del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará
Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarles? Y dice la palabra en el verso 15 del capítulo 2 de Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Dice su palabra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice la palabra. Y en el verso 18 del capítulo 2 de Santiago dice: pero también dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dirá, amén. Pero si alguno, gloria a Dios, se nos mueve un poco las hojas, amén, ahí estamos, nuevamente. Capítulo 2 de Santiago, verso 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo sobra, amén. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el Señor, amén. Gloria sea tu nombre. Verso 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra del Señor, amén. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Verso 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió las escrituras, dice la palabra del Señor, amén, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, dice la palabra del Señor. En el verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, amén, Rahab, la ramera, dice la palabra del Señor, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, dice la palabra del Señor. Y en el verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, amén, sin obras está muerta, dice el yo soy, el que soy, nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Hoy vamos a aprender de lo que nos dice en Santiago capítulo 2, amén, gloria a Dios, capítulo 2, verso 14. Vamos a hacer un repaso, amén, para poder aprender de lo que el Señor nos habla a través de la fe. ¿Qué simboliza en nuestras vidas la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué papel importante juega en estos tiempos finales y tiempos de la venida del Señor Jesús hasta ahora la fe? La fe toma, amén, un papel muy importante en la vida del cristiano. Yo te invito a que puedas abrir Romanos, amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Romanos, gloria a Dios, capítulo 1, verso 17. Amén. El libro de Romanos, gloria a Dios, capítulo 1, verso 17, gloria a Dios, para ver qué nos dice Romanos. Romanos capítulo 1, verso 17, la palabra del Señor dice, amén, porque el Evangelio, amén, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice su palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Verso 17 del capítulo 1 de Romanos, porque el Evangelio, amén, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, amén, y dice su palabra, y para fe, como está escrito,
Amén. Mas el justo por la fe vivirá, dice el Señor. Amén. Y Santiago capítulo 2, verso 14 nos dice el Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Amén. Lo que nos habla Santiago, haciendo un análisis espiritualmente, amén, que las obras con la fe son vínculos, así como el cuerpo, amén, tiene alma y espíritu, como nos dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. También dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La fe ciertamente activa las obras. Amén. Y dice la palabra del Señor, amén, en Santiago capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Mas el apóstol Santiago nos dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La fe es el creer. Amén. Yo te invito a que podamos abrir Hebreos capítulo 11. Amén. Hebreos, el libro de Hebreos. Vamos a abrir. Gloria a Dios. Te invito a que puedas abrir. Vamos a abrir el libro de Hebreos para poder entender su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Hebreos. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1. Lo que nos dice la palabra del Señor. Y esto es importante poder connotar. Hebreos capítulo 11, verso 1. Nos habla otro aspecto de la fe. Es pues, amén, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, amén, dice la palabra, haber sido constituido, amén, gloria a Dios. Volvamos otra vez. Por la fe entendemos, dice la palabra, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor también dice en el verso 4 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, amén, dice la palabra, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice la palabra. Amén. Y también dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto, amén, dice la palabra del Señor, para no ver muerte, y no fue hallado, porque, amén, dice la palabra, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra. Si nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice que la fe, amén, en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Por la fe entendemos, amén, que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra del Señor, haciendo referencia a la creación del mundo, amén, haciendo referencia a todas las cosas que están creadas en la tierra. Y acá nos dice el apóstol Santiago:
Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Amén. Es un complemento. ¿De qué sirve tener fe? Decir, sí, yo creo. Porque muchos creen, pero no, amén, activan esa fe. Puedes creer, amén, perdón, hermano, activar la obra. Amén. Muchos pueden decir, sí, yo creo, tengo fe, pero la fe debe ir de la mano con las obras. Amén. Recordemos que Santiago capítulo 2 verso 26 también nos dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Antes, amén, era la fe, amén, por las obras. Amén, tenía que ser probada la fe según la ley de Moisés, según la ley de Dios en el pasado. Mas ahora, amén, cuando uno tiene fe en algo, automáticamente se activan las obras. Dice la palabra, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Te dice el Señor. Amén. Si alguno dice, yo tengo fe y no tiene obras, ¿y cuáles son las obras? Gálatas capítulo 5 verso 16 nos habla de dos obras muy importantes: las obras de la carne, las obras del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10 en adelante también nos habla, amén, que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, mas no el espíritu del mundo. Amén, para que conozcamos todas las cosas de Dios. Amén. Y dice el Señor, ¿podrá salvarle la fe? Amén. La fe cumple un rol muy importante. La fe cumple un rol muy importante en la vida del cristiano. Amén. Romanos 11.1 nos habla qué es la fe. Amén. Romanos 11.1 nos habla de esa fe. Amén. Que todos nosotros, ya sea en el Señor y ya sea tampoco en el Señor, cuando uno se habla de un hombre de fe, muchas veces nosotros malinterpretamos y decimos, bueno, debe ser que conoce a Dios, que amén, que es conocedor de Dios. De ninguna manera. La fe es algo que el ser humano nace con fe. Un niño nace con fe, amor y esperanza, pero a través, amén, del crecimiento que lleva en esta vida, se van perdiendo esas cualidades. Mas el Señor quiere implantar una nueva fe en tu vida. Amén. Una fe regenerada en Cristo Jesús. Una fe puesta en aquel dador de la vida. La fe pues es la certeza de lo que se espera, dice. La convicción de lo que no se ve. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe que dice que es la certeza, amén, de lo que se espera. Tú puedes tener fe. Mayormente, hablando bíblicamente, los cristianos, los evangélicos esperan el rapto de la iglesia en el tiempo final en que vivimos, tiempo ya postrero a la venida del Señor, tiempo en que se ha de dar los juicios de Dios. Amén. Nosotros creemos que viene un justo juicio, que viene el arrebatamiento, amén, para su iglesia, porque el Señor dijo que iba a volver por su iglesia, amén, hace 2000 años, amén, y dice la palabra que es la certeza de lo que se espera, amén, en algo, hay una esperanza, y dice la palabra, la convicción de lo que no se ve, amén. Hoy en día podemos ver que la fe está, amén, constituido por incredulidad. Hay fe, pero en algo que se toca, en algo que se ve, en algo que se puede palpar. Mas el Señor dice que la fe, amén, que el Señor quiere darte, es tener la certeza, amén, es creer, amén, es tener la convicción en algo de que no se ve. Amén. Esa es la fe verdadera. Poner la fe en Cristo Jesús. Mas el Señor dice, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? ¿Y cuáles son las obras? Amén, que Dios quiere para tu vida. La fe que el Señor quiere para nuestras vidas está relacionada con vivir una vida de fe, una vida de amor, una vida conforme al Espíritu Santo de Dios. Vivir una vida en el Señor. Una vida dada en el cristianismo, tener fe, amor, esperanza, amén, hablar, amén, predicar
amén, predicar la palabra, poder llevar buen testimonio, ser buenas personas, ser personas, amén, que no haya maldad en su corazón. Son las obras, amén, que la fe en Cristo Jesús, si tú has creído un día en Cristo Jesús, automáticamente la fe se activa. Amén, la fe de que Dios va a hacer la obra en tu vida, ya sea como estés viviendo, si hay algún problema, hay dificultades, hay enfermedades. Esa fe te da la convicción, te da la certeza de lo que aún no estás viendo, de lo que crees esperar. Amén, pero crees que va a venir, por más que muchas vidas te digan, bueno, pero tú crees en algo que no se ve. A ver, necesito ver para creer. Eso es incredulidad, pero la fe, cuando tú recibes en Cristo Jesús, automáticamente activa las obras. ¿Y cuáles son las obras? Las obras son las obras del Espíritu: amor, templanza, benignidad, paciencia. Amén. Son las obras que activa la fe. Amén. Y dice la palabra, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de, amén, de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mas dice el Señor, pone un ejemplo del apóstol Santiago. Si hay un hermano en Cristo Jesús, o ya sea una persona, amén, que no conoce quizás a Cristo, tiene necesidad, pero tú dices que tienes fe y que vives en el Señor y que crees en Dios, y Él lo ves necesitado, dice la palabra, ¿de qué sirve que tenga fe si no le has dado lo que Él necesitaba? Amén. Pero tú podrás decir, bueno, pero hermano, yo tengo fe en el Señor. ¿De qué tiene que ver una cosa con otra? Es muy importante la fe. Decía anteriormente que activa el amor, las obras del Espíritu, que son amor, templanza, paciencia, benignidad, y en ese amor se encuentran las obras. ¿Y cuáles son las obras? Ir y poder ayudar a tu hermano, lo que sea. Si tú tienes, poder ofrecerle una ayuda, poder ofrecer, amén, una mano a tu hermano, ya sea a la persona que necesite, a tu prójimo. Amén. ¿Y quién es tu prójimo? Muchas veces nosotros malentendemos, creemos que el prójimo es el pariente, que el prójimo es el primo, el sobrino, el tío, el pariente, el padre. Amén. Pero el prójimo es tu vecino. El prójimo es aquel que necesita, que está en la calle, en la basura, bajo el puente, durmiendo, que no tiene trabajo quizás. Ese es tu prójimo. Mas el Señor te habla de él. Si tú tienes fe, vas a activar las obras automáticamente. Tú vas a ayudar a tu hermano, vas a ayudar al vecino, vas a ayudar a aquellos que necesiten, claro, siempre y cuando tú tengas para ayudarle. Y ahí se va a activar las obras de obediencia, porque hoy vemos que muchos tienen fe, pero dejan mucho que desear. Hay pelea, hay contienda, hay robo, hay hurto, amén, hay tantas cosas. Muchos dicen, yo creo en Dios, aleluya, gloria a Dios, y amén, en los fines de semana quizás lo estás viendo ahí alcoholizado, en las bailantas, amén, en muchos lugares de perdición, amén. Y ellos tienen fe en Dios, pero esa fe, amén, es fe de hombre, no es fe de Dios, porque si tuvieran esa fe de Dios, automáticamente activarían las obras de Dios. Amén. Y si tú, hermano, hermana, amén, sientes que llevas años en el camino del Señor y que tú proclamas el Evangelio y que dices, yo creo en Dios, creo en Jesús, aleluya, gloria a Dios, tengo fe en aquel Jesús que vendrá por nosotros, deben haber obras. Amén. Y dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Amén. Llevando buenas obras, teniendo buenas obras. Amén. Tú vas a vivir por la fe, creyendo que va a venir aquel, amén, a arrebatarte, creyendo que va a venir Jesús de Nazaret, amén, a llevarte. Pero si tú vives en las obras de la fe, amén. Y dice su palabra, amén, hablamos de aquel hermano que tiene necesidad. Amén. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da, amén, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará? Deben sustentar, no solamente con ayuda,
amén, para poder ayudar a ese hermano, sino también poderle sustentar con la palabra, predicar el evangelio de Jesucristo, saciar vuestra alma, saciar su alma, llenar su alma de palabra de vida eterna. Amén. Y dice la palabra en el verso 17 del capítulo 2: así también la fe, si no tiene obras, escúchame bien, hermano, es muerta en sí mismo. La fe, si no tiene obra, amén, es muerta en sí mismo, dice el Señor. La fe que tú tienes en Cristo Jesús ha de activar las obras. Y esta palabra también está dirigida para aquellos hermanos, hermanas que llevan años en el camino del Señor. Amén. Que llevan años escudriñando las Escrituras, congregándose, pero no hay obras, no hay obra de evangelismo, no hay obra, amén, de los frutos del Espíritu, sino andan en contienda, en pelea y no quieren predicar, no quieren hablar, llevan años aprendiendo y no pueden predicar. No sienten esas ganas, esa fe, amén, esas obras espirituales para poder llevar la palabra de Dios, sino se sienten ahí estancados, encerrados como en una botella. Amén. Mas dice el Señor, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es una obra muerta, una fe muerta en Cristo Jesús. Recordemos que el Espíritu de Dios en el principio, en Génesis nos habla que el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre las aguas. Amén. Mas ahora quiere moverse en tu vida. Si tú le has aceptado al Señor un día, Él quiere moverse ahí en tu corazón, ahí en lo intangible, en ese, amén, tabernáculo, como nos dice, amén, 1 Corintios 3:16. Él quiere moverse, y aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios se mueven, predican, hablan, andan, amén, conforme a las obras del Espíritu, conforme a las obras de Dios. Amén. Dice la palabra que las obras están muertas juntamente con la fe en sí misma. Pero si alguno, dice la palabra, verso 18 del capítulo 2, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, pero dice la palabra, así también, amén, dice el Señor, gloria a Dios. Dice, así también, en el verso 17, pero así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y algunos dirán, sí, yo tengo fe, tengo mucha fe. Amén. Mas Él te hace un desafío, muéstrame tu fe con tus obras y yo te mostraré, amén, las obras por mi fe, o en viceversa. Amén. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Muchos dirán, tú tienes fe, pero yo tengo las obras. Amén. Pero también nos habla el Señor y nos explica a través de Santiago, amén, que la fe no puede andar sin las obras y las obras no pueden andar sin la fe. ¿Qué nos dice el Señor? Y esto es bien, amén, que tenemos que tomar mucho en cuenta. Es un trabalengua, amén, pero tenemos que entenderlo en el Espíritu de Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y esto va para aquellos, amén, que creen, amén, que llevar una ayuda social o colaborar o llevar tal cosa para una iglesia, amén, creen que han hecho todo. Amén. Están separando la fe por las obras. Ciertamente nos dice en capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, verso 26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, en relación a la palabra, que las obras y la fe no pueden estar separados. Mas alguno dirá, pero yo tengo obra, tú tienes fe. Yo tengo obra, sí, yo doy, ayudo, colaboro, doy al hambriento, amén, doy ropa al desnudo, amén, pero ¿de qué sirven las obras si no hay fe en Cristo Jesús? Porque la fe ha de activar, amén, ha de activar la palabra de Dios, ha de activar el conocimiento, ha de activar, amén, la busca, amén, aquella búsqueda, amén, al Señor. Y es necesario que no separe las cosas. Si tú, amén, por mucho tiempo has vivido solamente con las obras, ha llegado el tiempo que puedas hacer un análisis para poder, amén, traerlo junto, juntar a las obras, amén, juntar las obras con la fe.
Amén. Recordemos lo que nos dice Primera de Corintios, amén, Primera de Tesalonicenses 5:23, mas cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. No puede andar un cuerpo, amén, en tal lugar, y el alma en tal lugar, en tal ciudad, amén, y el espíritu en otra ciudad. De ninguna manera los tres juntos andan. Amén. Y así también nos dice el Señor, que muchos dirán, yo tengo fe, y otros dirán, yo tengo obras. Amén, pero tienen que tener fe en Cristo Jesús juntamente con las obras. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Cuánto están extendiendo la palabra del Señor? Y dice la palabra, amén, gloria a Dios, pero dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A dónde te ha llevado las obras solas? Te ha llevado quizás a creer. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, que nadie va a ser justificado por las obras, para que no se jacten. Nadie va a entrar al reino de los cielos, amén, por las obras. Pero tú me dirás, pero hermano, la palabra dice que la fe activa la obra. Sí, amén, gloria a Dios. Pero primeramente tiene que estar la fe en Cristo Jesús. Tiene que estar las obras del Espíritu de Dios. Para activar esa obra necesitas tener fe en Cristo Jesús. No puedes llevar solamente las obras creyendo que por cierta obra yo voy a heredar el reino de los cielos. Muchos pueden decir, bueno, era bueno, donaba, daba esto a los pobres, daba al hambriento, ahora está con Dios. De ninguna manera. Sino tenía que tener fe en Cristo Jesús. Sino de ninguna manera nadie va a entrar por las obras. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, por la misericordia de Dios, por aquella sangre en Cristo Jesús. Amén. Por eso nos dice Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, que a todos los que creyeron y recibieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe se activa, amén, juntamente con las obras. No pueden estar separados, amén. Y dice la palabra de Dios que la fe tampoco puede ir sin obra. Amén. Si tú eras un hombre de fe, pero no había obras, debes activar esas obras en Cristo Jesús. La obra te ha de hacer actuar. Por la fe tú vas a predicar la palabra en tal lugar, amén, y eso va a traer obras. Obra de evangelismo, obras de amor, obra de caridad, obra en Cristo Jesús, obra que han de llevar la palabra, que han de llevar vida. Amén, en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, verso 19, capítulo 2, amén, de Santiago. ¿Tú crees en que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblas. Fuerte la palabra, y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Amén. Tú crees, dice la palabra en Santiago, capítulo 2, verso 19, que Dios es uno, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. El creer no es suficiente. Amén. Muchos podrán decir, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Claro que sí. No es suficiente. Bien haces, dice el Señor, porque aún los demonios creen y tiemblan. Particularmente hablando lo que nos dice la palabra del Señor, que el creer que hay un Dios no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios. Mas tienes que activar la fe, y la fe ha de activar las obras. Para poder creer en Dios, debes tener una relación directa con Dios, una comunión con Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Viviendo una vida de fe en Cristo Jesús, viviendo esas vidas de fe, activando las obras del Espíritu, activando el amor en Cristo Jesús. La fe ha de traer en tu vida obras, y las obras han de traer salvación a tu vida, han de traer palabra de Dios, han de traer servicio a Dios. Amén. Porque tú ves tantos evangélicos gritando por las calles, anunciando la venida del Señor, amén, predicando su palabra, evangelizando, entregando folletos. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe, y la fe ha producido obra. Amén. Y no tan solamente han creído, amén, no solamente han creído en Dios, sino también que han aceptado la obra
en Cristo Jesús. La comisión, como nos habla en Marcos 16:16. Mas el Señor les dice a través del apóstol Santiago: hombre vano, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú tienes miedo de Dios? Sí, dirán muchos, yo temo a Dios. Amén. Mas el temor trae, amén, obediencia. Amén. Gloria sea tu nombre. Mas quieres saber, hombre vano, dice: la fe sin obra es muerta. Y la obra sin fe es muerta, y la fe sin obra es muerta. Amén. Así como nos dice la palabra del Señor, hay que activar la fe. Tú, hermano, hermana, amigo, amiga que me sintoniza, que estás en algún lugar quizás con problemas, amén, te has apartado de Dios, es porque primeramente, amén, no has entendido en relación a esta palabra que la fe activaba las obras. Si hay problema en tu vida, debes tener la convicción, como nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Que, amén, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, es la fe, la certeza. Debes tener la certeza que todo ha de acabar, que las cosas se han de mejorar, que te has de levantar de esa enfermedad, que tus hijos han de sanar. Amén, que tu esposo, que tu esposa ha de cambiar. Es la certeza que el Señor te dice. Pero si no hay, amén, fe, tampoco ha de haber obras. Y muchos dicen: yo creo en Dios, creo, pero me he apartado, me he separado de mi esposa. ¿Por qué? Porque no puedo. Han llegado los problemas porque no había obras. Esa fe estaba puesta en la esperanza del hombre, estaba puesta en el tiempo, estaba puesta, no sé, en cualquier cosa, menos en Dios. Por eso te has separado, te has ido de Dios, te has apartado del Señor. Amén, porque no pudiste, amén, combinar las obras con la fe y la fe con las obras. Amén. ¿Y dónde están las obras? Amén. Ciertamente la fe producía obra. No es que yo me he separado porque se ha acabado la fe. No, es que Dios no puede hacer nada, ni Dios le puede cambiar. Te has engañado a ti mismo. Esa fe era débil. Esa fe que tú creíste al Señor un día, cuando lo conociste, se ha ido decayendo a través de que te has ido enfriando, de que has ido llevando una vida en el mundo, de que te has apartado de Dios y has empezado a buscar quizás, amén, las amistades, has empezado a buscar los consejos de las amistades, te has apartado de Dios, has dejado de ayunar, has dejado de orar, y esa fe se ha ido decayendo. Y hoy vemos muchos que se han apartado de Dios por falta, amén, de fe, de obras. Amén, ¿tú crees en Dios? Le preguntan: sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué no sigues en el camino de Dios? Es que los problemas, dificultades, no, hermano, es que no sabes los problemas que yo he tenido, tan grandes son los problemas. Amén, no hay obras. Amén, no hay nada. Porque si hubieran tenido una verdadera fe, hubieran puesto por obra la palabra. Amén, hubieran esperado en el Señor. Mas dice que el creer no solamente, porque dice el apóstol Santiago, amén, en el verso 19, que aún los demonios creen y tiemblan. El creer y el temblar no es suficiente. Amén, mas el Señor les compara como un demonio. Amén, que los demonios tiemblan y creen. Mas quieres saber, hombre vano, dice el Señor, que la fe sin obra, amén, es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue ofrecido, no creyó juntamente, no tuvo fe. Amén. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 22. Amén. Verso 1 al 14. Amén. Génesis capítulo 22. Que no vamos a leer. Amén. Porque se nos acaba el tiempo. Amén. No creyó Abraham. Amén. Cuando ofreció a su hijo Isaac, que se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 1. Ofreció a su hijo cuando el Señor le pidió. Imagínate cómo estuvo el corazón de Abraham cuando el Señor le pidió a su hijo. ¿Te puedes imaginar el dolor de Abraham? La tristeza de Abraham por haber recibido esa orden. Amén. Si podemos hacer un rápido repaso, yo te invito, para aquellos que quizás no tienen Biblia, Génesis capítulo 22, amén, verso 1. La palabra del Señor dice: gloria a Dios. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham,
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. Amén. Y dice la palabra: ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moriah. Amén. Y ofrécelo, le dijo el Señor. Y allí, amén, gloria a Dios. Y allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré, le dijo. Mas en el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar, amén, al que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno. Amén. Y oyó, amén, y yo, gloria a Dios, amén, ahí está la palabra, amén, esperad aquí con el asno, y yo, amén, y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, amén, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano luego, amén, el fuego y el cuchillo, amén, y dice la palabra del Señor: y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, amén, gloria a Dios, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le preguntó Isaac. Y respondiendo Abraham le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso leña, amén, y ató, dice la palabra, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar y sobre las leñas. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio, amén, voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, amén, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, le dijo el Señor. Entonces alzó Abraham a su hijo y miró, y aquí en sus espaldas un carnero, amén, y trabado en un zorzal por sus cuernos, amén, y fue a Abraham, dice la palabra del Señor, bendito sea, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, amén, en el lugar de su hijo, amén. Y es la palabra del Señor que el Señor quiere hablarte en este día, amén, en relación a lo que el Señor no fue justificado, dice, por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció, amén, a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que ofreció? Amén, que le ofreció. Amén. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Amén. Y dice la palabra: y no solamente por la fe, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, amén, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta, dice el Señor. Y es palabra del Señor, palabra que el Señor está llegando a tu corazón el día de hoy. Yo creo que ha sido de mucha bendición. ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en un altar? Imagínate lo que pasó en el corazón, amén, de Abraham en ese momento, cuando Isaac le preguntó: ¿dónde está el cordero? Él creyó al Señor. Esa fe debes activar. De ninguna manera debes imaginar: bueno, Dios me va a pedir a mi hijo. De ninguna manera. Dios solamente pide que tengas fe en Él, y esa fe ha de activar las obras. ¿Y cuáles son las obras? La templanza, el amor, la benignidad, la paciencia. Amén. Han de activar la perfección para que tú puedas llegar, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, a la perfección. Si tú te has apartado de Dios, hoy es el momento que tú puedas
acudir a Él. Acude al Señor. El Señor ciertamente hoy ha hablado a tu vida. Es necesario que tengas fe. Es necesario que puedas tener la fe en Cristo Jesús para que se puedan activar las obras, esas obras que necesitas. Quizá tú seas apartado de Dios, amén, porque te ha faltado obras, amén, o te ha faltado fe. Has tenido obras, evangelizado, has trabajado arduamente, amén, de diferentes lugares, has predicado, has evangelizado, pero han venido los problemas a tu vida y la fe ha decaído, amén. Mas dice el Señor, más ve y te he conocido, dice el Señor, que tienes obras, que sufres penalidades, mas dice el Señor, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una de las 7 iglesias que el Señor les habla, amén, les habla el Señor, amén. Él conoce tus obras, pero has dejado tu primer amor, has dejado la fe, te has apartado del Señor. Mas el Señor hoy quiere, amén, hoy quiere levantarte el día de hoy. Cierra tus ojos ahí como estás. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere limpiarte. Él quiere darte esa fe. Él quiere darte esa convicción. Él quiere darte ese amor. Él quiere darte esa convicción. Pero si tú lo dejas el día de hoy, no sé cómo has vivido hasta el día de hoy, podemos orar al Señor. Cierra tus ojos ahí como estás, en la presencia del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón, dile al Señor, porque he vivido de tal forma, Señor, que no he agradado a tu corazón, Señor. He apartado, Señor, he separado las obras de la fe. Y eso me ha hecho, Señor, que pueda vivir en una tibieza. Mas yo quiero, Señor, que este día, Señor, tú limpies mi vida, Señor, con tu sangre. Limpia, Señor, el día de hoy. Una gota de tu sangre. Acércate al Señor. Una gota. Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere limpiar tu vida el día de hoy. Una gota bastará. Sí. Para limpiar mi corazón. Una gota solamente bastará para limpiar tu corazón. Cierra tus ojos ahí como estás, en la presencia del Señor. Una gota. Acércate a Él. Él quiere limpiar tu vida. Ahí, abrazá. Una gota. Acércate a Él. Pídele perdón. No sé cómo has vivido hasta el día de hoy. Te has apartado de Él. Te has apartado de Él. Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere limpiar tu vida. Yo te pido. Él quiere limpiar tu corazón. Dile, perdóname, Señor. Me ha faltado fe. Me ha faltado amor, Señor. Me ha faltado fe y convicción, Señor. Mi fe se ha ido decayendo, Señor. A través, Señor, de los tiempos en que vivía, Señor, he dejado de orar, he dejado, Señor, de ayunar, he dejado de servirte, y eso ha hecho, Señor, que pueda entrar en tibieza, Señor. Habla con Él. El Señor está limpiando solamente una gota de su sangre para poder limpiarte. Dile, Señor, necesito una gota, Señor. Alábale a Él. Ora, cierra tus ojos mientras eres ministrado con esta alabanza. Ora, mi Señor. Limpia, Señor. En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor. Hoy el rema para ti, iglesia, que me estás escuchando. Hoy es tu día, te dice el Señor.
Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. No desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí. Este es el tiempo para ti. Una gota de tu sangre sobre mí. Si quizás estés enfermo ahí donde me escuchas, Una gota puedes creerle al Señor, sí. para limpiar mi corazón. La fe ha de activar las obras. Una gota de tu sangre sobre mí. Sí, la fe ha de activarte las obras. Dile, Señor, yo creo, Señor, que tú vas a sanar mi vida ahora. Ponte la mano ahí en el lugar afectado, en el nombre de Jesús. Te reprendo, Señor, echo fuera, Señor, toda enfermedad, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Acércate a Él, acércate a Él. Tu mano levantada, Señor, y una sonda.